Si hay una estrategia de inversión famosa actualmente, esta es la inversión pasiva. Es una estrategia que lo ha hecho muy bien en los últimos años, ha estado muy en auge y parece tener buenas perspectivas de futuro. Los fondos netos han salido de los vehículos activos hacia los pasivos en 68 de los últimos 69 meses, al menos hasta 2019. Como muestra el gráfico a continuación, desde 2008, más de 3 billones de dólares han salido de las estrategias activas hacia los vehículos pasivos. Y es que realmente los últimos 40 años han sido excelentes para invertir en este tipo de estrategias, ya que la bolsa, en concreto el S&P 500, ha retornado un 8,74%. Si hubiéramos invertido 10.000 dólares al principio de este periodo, hubiéramos obtenido más de 285.000 dólares. El propio Warren Buffett, reconocido como uno de los mejores inversores de todos los tiempos, ha recomendado invertir en este tipo de estrategias pasivas. De hecho, en algunas entrevistas también ha comentado que invertiría antes en una estrategia de inversión pasiva en el S&P 500 americano antes que en su propio holding empresarial Berkshire Hathaway. De hecho, él mismo hizo una apuesta millonaria en contra de los fondos activos y de la estrategia activa. Durante un periodo de 10 años que comienza el 1 de enero de 2008 y finaliza el 31 de diciembre de 2017, el S&P 500 superará a una cartera de hedge funds de cobertura cuando el rendimiento se mida sobre una base neta de comisiones, costes y gastos. En este vídeo, por lo tanto, vamos a ver muchas cosas. Primero vamos a ver la posición y la argumentación de Warren Buffett a favor de la estrategia de inversión pasiva, además de ver cómo funcionó esta apuesta que hizo ya hace algunos años. Y también, obviamente, como este canal es de inversión activa, os quiero mostrar ambos lados de esta ecuación, por lo que veremos también la opinión y la argumentación de un superinversor como es Seth Klarman, el cual está a favor y cree en la inversión activa. Por lo tanto, veremos primero un resumen de la inversión pasiva, después la apuesta de Buffett y por último Seth Klarman y la ineficiencia de mercado. Por todo este contenido y por todo lo que vas a ver en este vídeo, tan solo te pido que te suscribas aquí debajo activando las notificaciones y des un gran like, a ver si ya podemos llegar a los 30.000 suscriptores. Y también comentaros que como en este vídeo vamos a tratar mucho este tema de la inversión pasiva y como sé que muchos de vosotros tenéis o carteras completamente pasivas indexados en ETFs como ETF del S&P 500, del Russell 2000, etcétera, o simplemente tenéis acciones conjuntamente con ETFs indexados, es decir, una cartera mixta, os quería hablar de una muy buena opción para invertir a partir de esta estrategia pasiva, que es Finicens. Finicens es uno de los principales robo-advisors de España con más de 18.000 clientes. Este gestor automatizado permite invertir en una gran variedad de fondos y planes de pensiones indexados globalmente diversificados. Es uno de los gestores automatizados más grandes de España. No es ni un broker ni un banco, sino una plataforma que se encarga de gestionar tus ahorros e inversiones. Aquí podéis ver varios de los premios que han ganado a lo largo de los años como un robo-advisor de referencia. Utilizan exclusivamente instrumentos de inversión pasiva, como fondos, índices y ETFs de las gestoras internacionales con más renombre, como Vanguard o BlackRock. Finicens trabaja en 3 líneas de productos de inversión con un claro enfoque hacia el largo plazo, como son el plan de pensiones, el plan de inversión y el plan de ahorro para niños. Aquí podéis ver cómo están compuestas las diferentes carteras, por ejemplo del plan de inversión, donde veis diferentes carteras personalizadas según tu nivel de tolerancia al riesgo, ya que cuentan con 5 grados distintos de exposición a los mercados. Después también podéis ver el plan para niños y los planes de pensiones. Finicens tiene una diversificación elevada, abarcando más de 20.000 posiciones a nivel internacional, contemplando diferentes clases de activos, divisas y regiones del mundo, y las comisiones son uno de sus puntos diferenciadores. Tienen costes muy bajos de hasta un 85% inferiores a los de los bancos. Vemos que son comisiones que dependiendo del plan van de 0,14% hasta 0,69%. Además tienen comisiones decrecientes, es decir, por cada año que el cliente permanece invertido, Finicens reduce un 0,02% su comisión de gestión de manera automática hasta llegar a un 0,14% anual. Bien, pues empezamos por el principio. Resumen de la inversión pasiva. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que es la inversión pasiva y los conceptos básicos y cómo lo ha hecho este tipo de inversión a lo largo del tiempo, para después ya ir a profundizar en la argumentación de Warren Buffett y en la argumentación de Seth Klarman. La inversión pasiva, en términos generales, se define como una inversión de comprar y retener, lo que en América diríamos buy and hold. Es para horizontes de inversión a largo plazo con una mínima actividad. La inversión en índices es una estrategia de inversión pasiva
pasiva común en la que los inversores compran un índice de referencia representativo, como por ejemplo el más famoso, el índice SP500, y lo mantienen durante un horizonte de tiempo prolongado. Como ya hemos visto, es una estrategia que ha dado muy buenos resultados los últimos 40 años, y aquí también podemos ver cómo la acción es el mejor activo en comparación con los demás, con un 10,3% anualizado desde el 26 hasta el 2020. Y al final, por ejemplo, si nos indexamos al Russell 2000, que son 2000 compañías de pequeña y mediana capitalización americana, pues estamos contribuyendo a invertir en acciones. Por lo tanto, ¿qué podríamos esperar? ¿Qué retorno? Pues históricamente hemos visto esto, un 8, 9, 10% a largo plazo. En los últimos años sí que ha destacado más un tipo de fondo índice, que es el fondo índice cotizado, o que también lo conoceréis de manera más común como ETF. Los ETFs cotizan en mercados organizados y te puedes indexar de una manera muy sencilla, ya que, como digo, cotizan durante todo el día y es como si compraras acciones, pero realmente estás comprando participaciones de cualquier índice. Además, tienen comisiones muy bajas, que esto es una de las principales ventajas de esta estrategia pasiva. Incluso muchas veces son inferiores a 25 puntos básicos, que eso es 0,25%. Y esto es muy difícil encontrarlo en fondos de inversión activa. Aquí tenéis los mayores ETFs de bolsa. Tenemos, por ejemplo, el SPDR SP500 ETF, te indexas en el SP500, pero tenemos muchísimos tipos de estrategias y de inversiones. Por ejemplo, el iShares Russell 2000 ETF, que es indexarse pero en el Russell 2000, empresas más pequeñas. Del mismo modo, podemos utilizar índices a nivel geográfico, por sectores, por tamaño de empresas, etcétera. Tenemos muchísimas opciones. De hecho, incluso tenemos ETFs inversos para invertir en contra de algunos activos. Entonces, aquí las principales ventajas que vemos es que la inversión pasiva es una opción muy barata, es sencilla y cualquier persona puede llegar a entenderla e invertir en ella en pocos pasos. Y vemos cómo a largo plazo ha dado muy buenos resultados, batiendo a la mayoría de los fondos de gestión activa. Aquí podemos ver que durante un periodo reciente de 10 años, después de impuestos, los gestores de fondos de acciones para empresas grandes y medianas produjeron rendimientos más bajos que sus competidores pasivos el 97% del tiempo. Visto este resumen rápido, pasamos al punto número 2, que es la apuesta de Buffett. Primero, como ya hemos visto en la introducción, sabemos que Warren Buffett muchas veces en entrevistas ha recomendado esa inversión pasiva, esa estrategia de indexación. Y en una entrevista dijo lo siguiente: lo principal es estar a bordo del barco. Puedes hacerlo bien si solo tienes un grupo diversificado de acciones. Las acciones estadounidenses son mi preferencia para mantener un periodo de 30 años. Él con esto nos dice que lo importante es tener esa mentalidad de estar invertido en el mercado, y obviamente siempre le ha dado preferencia a Estados Unidos porque al final es la principal potencia mundial y es la que mejor ha ido a largo plazo. Después tenemos índices como el español, el IBEX, que ha estado plano, incluso negativo durante muchísimos años. Y es que de hecho el propio inversor, cuando fallezca, destinará una parte de su patrimonio a esta indexación pasiva, lo cual dice mucho. Uno de sus principales argumentos a favor de esta indexación es el progreso económico y el progreso empresarial, sobre todo de la economía americana. Aquí podéis ver una entrevista que le hicieron hace unos 2 años. Él dice que cuando empezó a invertir en el 42, en 1942, lo mejor que podrías haber hecho era indexarte en el SP500 y esperar. Y es importante destacar que esto lo está comentando 77 años después de ese momento, de 1942. ¿Qué es lo que podrías haber esperado? Pues ese 8% anualizado, que es la media que ha dado la bolsa a lo largo del tiempo, más una reinversión de beneficios y teniendo en cuenta el poder de la bola de nieve del interés compuesto, que es la reinversión continua de beneficios que hace que cada vez generes más y más patrimonio. El inversor destaca que la bolsa ha sufrido guerras, catástrofes, enfermedades, pandemias, etcétera, pero que a largo plazo siempre ha continuado al alza. Lo mejor, dice, es dejar el dinero invertido y no prestarle atención, no fijarnos en los titulares, ni en las noticias, ni estar pendiente cada día del mercado. Él mismo dice que es como si compraras o invirtieras en una granja y dejas que el granjero haga su trabajo y que produzca beneficios año a año. Incluso si hay un accidente masivo mañana, dentro de 40 años parecerá una pequeña señal en el radar. Y es que si nos fijamos a corto plazo la bolsa es mucho más volátil, pero si vemos a largo plazo todos los problemas, guerras, presidentes, conflictos que ha habido, vemos como la tendencia es clara. Vista su posición, pasamos a entender ahora esa apuesta que hizo en 2008. Una apuesta contra la industria de los hedge funds. Un hedge fund al final es como un fondo de inversión, pero con muchas más libertades y para inversores profesionales, ya que el ticket mínimo normalmente es de $100.000. Lo que pasa que un hedge fund, al contrario que un fondo,
corto, puede invertir en largo, en corto, hacer coberturas, como su propio nombre indica, y bueno, tiene mucha más libertad. Y obviamente lo normal es que tenga comisiones más elevadas que una estrategia de inversión pasiva. Aquí es cuando comentaba lo que ya hemos visto, que durante ese periodo de 2008 hasta 2017, el S&P 500 superará a una cartera de hedge funds, y posteriormente decía lo siguiente: ofrecí públicamente apostar $500.000 a que ningún profesional de la inversión podría seleccionar un conjunto de al menos 5 hedge funds que durante un periodo prolongado igualarían el rendimiento de un fondo índice S&P 500. Él propuso como referencia para medir el retorno pasivo al Vanguard S&P 500, otra vez basándonos en el segmento, en el mercado americano, que vemos que desde 2008 hasta cuando acabó ese reto, esa apuesta, subió un 91% en total. Después de que Buffett soltara esta bomba, esta noticia, pocas personas se acercaron a aceptar esa apuesta. Solo un hombre, Ted Seitz, que era gestor de un hedge fund que invertía en hedge funds, es decir, es como un fondo de fondos, un fondo que invierte en otros fondos, estuvo a la altura de este desafío y aceptó. Ted era coadministrador de Protege Partners, un administrador de activos que había recaudado dinero de socios limitados para formar un fondo de fondos, en otras palabras, un fondo que invierte en múltiples hedge funds. Por lo tanto, aceptaron e hicieron esta apuesta de $1 millón. Ted eligió 5 hedge funds y la idea era batir a este Vanguard S&P 500 que había fijado Warren Buffett. ¿Cuáles fueron los resultados finalmente? Pues aquí los tenemos. Vemos como el índice obtuvo un 85,4%, mientras que la media de los hedge funds un 22%. Es decir, Warren Buffett ganó la apuesta por goleada. De hecho, Ted Seitz se retiró en 2015, antes de que acabara esta apuesta, y él mismo ya cuando se retiró dijo que iba a perder, que ya veía la derrota, y comentó lo siguiente: para todos los efectos, el juego ha terminado. Perdí. Y es que Warren Buffett comenta que sí que es cierto que a corto plazo la bolsa es muy aleatoria y muy volátil y podemos encontrar muchos gestores activos que baten al mercado. Aquí podemos ver un ejemplo que vimos en el último vídeo de Michael Burry, donde vemos que a un año vista el 44% baten al S&P 500 en Estados Unidos, pero a 10 años vista esto cambia mucho y solo es el 10%. Si fuéramos a 15 años, pues ya os podéis imaginar el resultado. Para finalizar con esta visión de Warren Buffett, él nos dice que tengamos en cuenta 3 aspectos. Primero, un buen registro atrae rápidamente un torrente de dinero. Cuando un hedge fund o un fondo lo hace bien en el corto plazo, hay mucho dinero que viene por esto mismo, porque en el último año ha estado este fondo de moda y lo ha hecho muy bien, como por ejemplo pasó con los fondos y ETFs de Cathie Wood. En segundo lugar, las grandes sumas actúan invariablemente como un ancla en el rendimiento de las inversiones. Lo que es fácil con millones, cuesta con miles de millones. ¿Qué quiere decir con esto? Que al final los fondos más pequeños tienen la posibilidad de invertir en cosas más ilíquidas, con más ineficiencias, y es posible que batan de manera más sencilla al mercado. En cambio, fondos muy grandes, como el propio Warren Buffett actualmente, tiene mucho más complicado encontrar inversiones baratas y que se adecúen a su filosofía de inversión, ya que al final tiene un fondo tan grande, tiene inversiones tan grandes que tiene que ir directamente al S&P 500 a encontrar compañías muy líquidas, y al final de alguna forma se está indexando indirectamente. Y este segundo paso va muy ligado con el tercero, que dice lo siguiente: la mayoría de los gerentes buscan dinero nuevo debido a su ecuación personal, es decir, cuantos más fondos administren, mayores serán sus tarifas, y esto va en contra de los intereses del accionista, ya que un accionista lo que quiere es obtener mayores retornos que el mercado, y los mayores retornos normalmente se obtienen con fondos más pequeños, como acabamos de decir. Si un gestor tiene como principal objetivo tener un fondo cada vez más grande para cobrar más comisiones y ganar más dinero, el partícipe cada vez tendrá menos posibilidades de poder batir de manera consistente al mercado. Por ello, Warren Buffett en el 66, cuando administraba 44 millones, dijo lo siguiente: siento que un tamaño sustancialmente mayor es más probable que perjudique los resultados futuros que los ayude. Esto podría no ser cierto para mis propios resultados personales, pero es probable que sea cierto para sus resultados. Por lo tanto, tengo la intención de no admitir socios adicionales a BPL. Le he notificado a Susie, que era su mujer, que si tenemos más hijos depende de ella encontrar otra sociedad para ellos. Y acabo con este consejo del propio inversor. A lo largo de los años a menudo me han pedido consejos sobre inversiones y en el proceso de responder he aprendido mucho sobre el comportamiento humano. Mi recomendación habitual ha sido un fondo indexado en el S&P 500 de bajo coste. Mis amigos, que solo poseen medios modestos, por lo general han seguido mi sugerencia.
Y ahora ya vamos a pasar al último punto, que es la otra posición, ¿no? El lado contrario, que es esa defensa de la inversión ineficiente y de la inversión activa. Y es que al final a nosotros como inversores nos interesa saber si en el mercado hay una ineficiencia o no, porque si el mercado es eficiente no tiene ningún sentido ser un gestor activo y hacer inversiones individuales para intentar batir al mercado. Warren Buffett, al igual que todas las personas que vemos en este gráfico, han batido al mercado de manera consistente, incluido también, como tenemos aquí, a Seth Klarman, por lo que realmente han sido gestores activos que han conseguido batir al mercado de manera consistente, como digo, y por lo tanto han demostrado que puede existir una ineficiencia y una gestión activa positiva. No obstante, sí que es cierto que son pocas las personas que lo han conseguido con tanto éxito y durante tantos años. Por ello digo que Warren Buffett al final es como la principal persona que lo ha conseguido, pero una de las principales personas que también recomiendan la estrategia de inversión pasiva. Por ello también he comentado antes que creo que él lo dice para esas personas que saben que tienen que invertir, pero que no se dedican a ello ni que tampoco tienen como objetivo batir al mercado, simplemente quieren obtener una rentabilidad tranquila a lo largo del tiempo. Pero en cambio Seth Klarman, otro gestor activo de mucho éxito, tiene una visión mucho más agresiva. De igual forma, antes de continuar, también quiero deciros que hay algunos gestores activos que son menos conocidos que también han batido al mercado. En el podcast del canal Entre Inversores, en el último capítulo, tenemos a Sergio Barrado, que es un analista en Andorra, y también tenemos a el gestor Carlos Val Carreres, que ha batido a los índices de referencia en todas sus etapas como gestor. Entonces es interesante ver cómo gestores más pequeños y más desconocidos también en algunos casos han batido a los mercados. Tenéis aquí el link arriba para ir a ver esta entrevista, que cuanto menos es muy interesante y seguro que os va a aportar mucho valor. Y así pasamos al último punto, Seth Klarman y la ineficiencia de mercado. Seth Klarman es un inversor estadounidense, gestor del fondo Baupost. Desde los últimos 30 años ha conseguido más de un 20% anual. Como podemos ver en esta tabla, eso equivale a que una inversión inicial de $10.000 se convierta a los 25 años en casi $1.000.000. Él principalmente defiende esta ineficiencia de mercado y la capacidad de la gestión activa para batir a la indexación. Muchos inversores institucionales y fondos de pensiones creen en la hipótesis del mercado eficiente. Esta teoría sostiene que toda la información sobre los valores se difunde y se refleja completamente en los precios de los valores de forma instantánea. Por lo tanto, es inútil tratar de superar al mercado. Un corolario de esta hipótesis es que no tiene valor la investigación de inversiones incrementales. Bien, pues aquí tenéis en pantalla las cartas en las que el propio inversor defiende su posición y argumenta que esa ineficiencia existe actualmente en el mercado a partir de los siguientes puntos que veremos ahora. Primero dice que la indexación se vuelve contraproducente cuando más y más inversionistas la adoptan. Aunque la indexación se basa en mercados eficientes, cuanto mayor sea el porcentaje de todos los inversores que se indexan, más ineficientes se vuelven los mercados, ya que cada vez menos inversores realizarán investigaciones y análisis fundamentales. De hecho, en el extremo, si todos practicaran la indexación, los precios de las acciones nunca cambiarían entre sí, porque no quedaría nadie para moverlos. Esto es muy interesante y en mi opinión también es así. Al final es lógico que si todo el mundo estuviera indexado, obviamente no hubiera ni investigaciones, ni value investors, ni gente que buscara datos, no habría analistas ni análisis fundamental y por lo tanto las acciones no tendrían movimiento. Lo que dice él es que a medida que hay menos personas que vigilan, analizan y contemplan oportunidades de inversión ineficientes, dedicando tiempo a elegir aquellas acciones o inversiones que creen que están baratas por alguna razón, el mercado en ese caso se vuelve más ineficiente, lo que crea brechas más grandes y más longevas entre el precio de un activo y su valor intrínseco. No obstante, para él existe una preocupación aún mayor, y es que a medida que las personas se indexan, los precios empiezan a subir y a subir de una manera que parece imparable. Dado que son menos los inversores que venden en función de la valoración, pues cada vez los precios son más agresivos, más altos y hay menos ventas. Esto provoca que haya activos, como digo, más caros. Esto realmente es algo que hemos podido contemplar en 2020 y 2021, cuando hemos vivido una alza en precios muy agresiva que ahora parece estar deshaciéndose. Desafortunadamente, como indica Seth Klarman, uno de los principales argumentos por el cual existe esta ineficiencia de mercado es porque sigue existiendo la psicología humana, la cual siempre comete errores continuamente y vive en un péndulo constante, que es la imagen que vemos, que al final es un péndulo que siempre describo por parte de Howard Marks,
en el que vivimos constantemente en dos lados, la codicia y el miedo. Son dos grandes características de la psicología inversora de cualquier persona. Por lo que en estas subidas, por ejemplo, en 2020 y 2021, ha habido mucha codicia y hay gente que se quiere sumar a esa tendencia alcista y ganar más y más dinero. La cuestión es que, como dice Seth Klarman y como está pasando en la actualidad, ese ciclo se puede revertir y puede aparecer el miedo de una manera muy desagradable con bajadas muy agresivas. Y aquí pone un ejemplo mental que creo que funciona muy bien y se entiende. Y es que dice, imaginemos que ahora todos los estadounidenses adultos son inversores en bolsa, a tiempo completo para muchos y a tiempo parcial para otros. La cuestión es que todos son analistas y por lo tanto todas esas personas pues van a buscar desarrollos corporativos, noticias, nuevos datos y pues algunos serán más cuantitativos, otros buscarán más las ventajas competitivas del negocio y la parte más cualitativa y por lo tanto aquí muchos podrían pensar que estamos ahora en un mercado eficiente. Pero a su modo de ver, la principal razón por la que él cree que el mercado es ineficiente no es esta, no es porque haya falta de herramientas de análisis, falta de información o insuficiencia de capital. Dice que Internet no ha sido una revolución que haga que el mercado ahora sea eficiente por la mayor cantidad de información de una manera mucho más rápida que antes, sino que dice lo siguiente: los mercados son ineficientes debido a la naturaleza humana, innata, arraigada y permanente. Las personas no eligen conscientemente invertir de acuerdo con sus emociones, simplemente no pueden evitarlo. Por lo que dice que aunque todo Estados Unidos fuera seguidor de Benjamin Graham, se hubiera leído El Inversor Inteligente, hubiera estudiado un máster en Value Investing, seguirían actuando muchas veces en contra de estos principios y, por ejemplo, invirtiendo en IPOs o en cualquier inversión que esté de moda, lo cual iría en contra de muchos principios, como digo, de Benjamin Graham. Incluso comenta que aunque todos fueran inversores value, inversores en valor, muchos de ellos tendrían la tentación de hacer transacciones diarias, más day trading, incluso análisis técnico. En resumen, la gente acaba teniendo ese principio de intentar ganar dinero a corto plazo. Eso muchas veces pasa, como por ejemplo cuando ves que tu vecino en bolsa está ganando dinero y descubres cómo lo hace. Cuando a otros les va bien, aunque sea en un periodo corto de tiempo, a las personas les resulta molesto no participar y entonces invierten en lo que funciona hoy. Así concluye que la indexación se convertirá en otra moda pasajera de Wall Street. Cuando pase, es casi seguro que los precios de los valores incluidos en los índices populares disminuirán en relación con aquellos que han sido excluidos. Esto es curioso y también es algo que comenta Barron's, y es ese círculo vicioso de la indexación. Es como un ciclo de realimentación que funciona constantemente y se refuerza a sí mismo, ya que el éxito de la indexación promueve un éxito o un buen comportamiento del propio índice, que a la vez vuelve a comportar o vuelve a tener como consecuencia un auge en la indexación. Pero esto también puede pasar a la inversa, al contrario, cuando el mercado puede haber un miedo y una catástrofe, como podría ser actualmente. Entonces, el círculo funciona al revés. Existe una venta o una menor contribución a la indexación pasiva, que tiene como consecuencia una bajada del índice, que tiene como consecuencia un menor interés y una menor inversión indexada. Entonces, ¿qué ocurre si los inversores empiezan a vender en un mercado bajista? Que, como digo, estos gerentes de la indexación deben vender en el mercado para tener esa caja para devolverla a los inversores y, por lo tanto, constituyen a generar más y más ventas forzadas que aún arrastran más el mercado a la baja. Debido a que los indexadores quieren invertir completamente en los valores que componen el índice en todo momento para igualar el rendimiento del índice, un valor que se agrega al índice como reemplazo debe comprarse inmediatamente por cientos o quizá miles de gestores de cartera. Sin embargo, incluso las acciones de capitalización muy grande tienen liquidez limitada en un momento dado. Debido a la liquidez limitada, el día que se agrega una nueva acción a un índice, su precio suele aumentar considerablemente cuando los indexadores se apresuran a comprar. Nada fundamental ha cambiado, nada hace que esa acción valga más hoy que ayer. En efecto, la gente está dispuesta a pagar más por esa acción solo porque se ha convertido en parte de un índice. Esto es muy interesante porque aquí ya empieza a notarse la definición de burbuja, que al final es esa gran diferencia entre el precio de una cosa y su valor real. Por lo tanto, cuando una empresa entra en un índice, como pasó por ejemplo con Tesla, todas estas estrategias indexadas están obligadas a comprar esa empresa porque ha entrado dentro del índice y hace que su precio aumente mucho sin necesidad de que realmente su valor intrínseco acompañe al precio. Y es que realmente hay muchos índices en los que para entrar como empresa debes cumplir ciertos requisitos. Uno de ellos es por tamaño.
capitalización. Entonces, cuando una compañía, por ejemplo Tesla, aumenta mucho de valor y ya cumple los requisitos para entrar en el S&P500, entra en el índice y encima recibe más compras por parte de esta indexación. Por lo tanto, estás comprando lo que más ha subido. Y al contrario, las acciones que más caen y ya pierden ese requisito de tamaño son las que son vendidas, por lo que compras lo que más ha subido, lo más caro, y vendes lo que sale, lo que más ha bajado, que es un poco la filosofía contraria del value investor, que es comprar barato y vender caro. Y todo esto que estamos viendo al final es esta inversión activa y muchas veces nos referimos a fondos. Yo sí que estoy muy en contra, opinión personal, de fondos bancarios, ya que son fondos sin ningún tipo de objetivo y con comisiones muy elevadas. Sí que hay otros fondos independientes que tienen un gestor alineado con una filosofía que tiene sentido y con unos objetivos realistas, y muchos de ellos incluso llegan a batir a los índices. No obstante, debemos recordar que muchos de nosotros somos inversores particulares y que por lo tanto siempre tendremos la ventaja frente a estos fondos. Hemos visto el tema del tamaño. Nosotros como inversores particulares, como ya he dicho muchas veces en este canal, podemos invertir con total libertad, sin regulaciones, sin tener estas comisiones. Podemos invertir en compañías muy pequeñas, muy líquidas, donde hay menos ojos mirando y donde hay más ineficiencias de mercado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en este vídeo sí que estamos destacando lo que es el sector pasivo y el activo en cuanto a estos fondos con comisiones, pero otra cosa es ser inversor particular, ya que realmente en el mercado hay muchísimos inversores, sobre todo por ejemplo en la comunidad FinTwit, privados, que han tenido rendimientos, retornos durante muchos años muy elevados y superiores a los del mercado, debido a estas ventajas que tenemos. Pueden existir amplias oportunidades de inversión en los valores que la mayoría de los inversores institucionales excluyen de la consideración. Recoger las migajas que dejan los elefantes de inversión puede ser gratificante. Al final es lo que comentaba antes, mirar donde los demás no pueden o donde no están mirando. Por ejemplo, fondos grandes no pueden invertir en small caps o en empresas pequeñas que pueden ser muy buenas oportunidades de inversión. Nosotros, como tenemos esa ventaja de liquidez, sí que podemos hacerlo y es donde podemos tener la ventaja. No solo vale con esto, sino que, como hemos visto al principio de esta narrativa o de esta argumentación de Seth Klarman, lo más importante es la psicología del inversor y debemos estar preparados, tener estómago para esas caídas o esos mercados más bajistas, o simplemente para aguantar esa volatilidad que no tiene por qué significar riesgo o ser equivalente a riesgo. Espero que te haya gustado este vídeo, que te haya servido para tener un punto de vista más amplio en cuanto a esta inversión pasiva, esta indexación. Recuerda que me puedes dejar en los comentarios qué opinas tú, si eres un inversor pasivo, un inversor activo, si estás a favor o en contra de cualquiera de esas estrategias y cuál es tu razón y argumentación. Recuerda que te puedes suscribir aquí debajo activando las notificaciones y dejar un gran like para apoyar a esta comunidad de inversores particulares. Te dejo este vídeo a continuación, que es el podcast que te he dicho antes con Carlos Val Carreras, que ha superado al mercado como gestor, y recuerda siempre invertir con cabeza.